Muy buenas noches, mis estimados estudiantes de San Marcos. El día de hoy, Piero, vamos a desarrollar los principios del derecho ambiental. Uno debe preguntarse qué debo entender por principios, Frank. Y la definición que tendríamos que tener es la siguiente: son aquellas guías, aquellas directrices para poder aplicar el derecho ambiental, para poder interpretar el derecho ambiental, para poder desarrollar el derecho ambiental, para poder resolver conflictos o controversias que se susciten sobre materia ambiental. Entonces, si manejamos, Charlotte, adecuadamente los principios del derecho ambiental, vamos a poder resolver cualquier controversia en materia de legislación ambiental o conflictos socioambientales. Y ya veremos cómo. El primer principio, Franco, es el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida humana y otras especies. Se entiende que esta es en realidad la esencia del curso. O sea, toda la legislación del curso se produce para efectos de cautelar este derecho. Pero ¿qué significa tener derecho a un ambiente equilibrado y sano? Significa tener las condiciones socioambientales suficientes para que el ser humano pueda desarrollar su personalidad y cautelar su dignidad como ser humano. Daisy me dijo: Edith, usted puede desarrollar su forma de ser en un ambiente contaminado por petróleo, por metales pesados, por contaminación sonora, por contaminación visual. No, porque no tiene las condiciones mínimas para poder, por ejemplo, tomar agua sin contaminación de metales pesados. Eso me produciría una enfermedad. Pero los ríos de la Amazonía, de los cuales beben las comunidades campesinas, nativas y colonos, están contaminados. Y sin embargo, ellos siguen tomando agua. ¿Tienen garantizado su derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida? No. Viene la Autoridad Nacional del Agua y dice: ese río no puede ser usado para fines de agua potable. Sin embargo, no les ofrece otra alternativa para poder tener acceso al agua. ¿Ellos qué van a hacer? ¿Se van a comprar su agua Salís? ¿Se van a comprar su San Mateo? ¿Se van a comprar su agua mineral favorita? Van a seguir bebiendo del único recurso hídrico que tienen disponible, porque no tienen otra alternativa. Eso no es un derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, no solo humana, sino también de las especies que alberga ese recurso hídrico llamado río, cocha, laguna, etc. A eso se refiere este derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida humana y de otras especies. Sin embargo, Charlotte, hay que notar que el derecho a este ambiente adecuado también comprende otros derechos de manera indirecta. Si yo tengo, Ana, una vulneración a este derecho, también voy a tener una vulneración al derecho a la salud individual, pero también colectiva, pero también a mi propiedad, pero también de repente a la alimentación. Si es lo que se contamina es la tierra, el agua,
pero también quizás a mi cultura, si fuera un pueblo indígena. Entonces el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, Charlotte, es un derecho sostén, porque sobre él se va a albergar otros, como la vida, la salud, la propiedad, el acceso al agua, etc. Entonces hay que tener en consideración que el impacto al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida va a generar afectaciones indirectas a otros derechos. Y aquí tendríamos que dar una nota de atención importante. El derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida va a involucrar en su afectación un daño ambiental puro, que es propiamente el daño que se produce a la diversidad biológica, a las plantas, a los animales, ¿no?, al suelo, al aire, al agua. Pero Jonathan, también va a haber un daño ambiental indirecto o impuro, que se refiere, Piero, a las afectaciones de los derechos individuales de la población que alberga ese ecosistema, que se refiere al impacto a derechos colectivos de poblaciones afectadas por la contaminación. Y hay que distinguir entre el daño ambiental puro del daño ambiental impuro o indirecto. ¿Por qué es importante distinguirlo? Porque cuando se refiere este daño ambiental al ambiente, al ecosistema, al suelo, a la atmósfera, al agua, a la diversidad biológica, la titularidad de estos derechos será colectiva, sí, pero indisponible, porque es de la sociedad. Yo no podría transar sobre una afectación al ambiente, no podría, ni sobre la diversidad biológica. Sin embargo, mi estimada Ana, si me refiero a transar extrajudicialmente sobre la afectación de un derrame de petróleo o de un relave minero sobre mi propiedad, lo cual puede incluir animales domésticos, ¿puedo realizar una transacción extrajudicial? ¿Puedo? Claro que sí, porque son bienes disponibles. Entonces, sí es importante identificar las esferas de afectación para poder determinar cómo podría accionar judicialmente y según el caso en cuáles podría resolverlo extrajudicialmente o resolverlo judicialmente. Obviamente, si se trata de salud pública, no podría resolverlo con transacción extrajudicial. Obviamente, si se trata de la afectación a derechos de un pueblo indígena y su cultura, no podría resolverlo fuera de un proceso judicial, porque hay intereses públicos generales que tendrían que ser por lo menos cautelados dentro de un proceso judicial. Ahí sí podríamos plantear en una transacción judicial, ¿no es cierto? En una transacción judicial, porque hay un juez que está mirando que se cautelen los derechos que tienen carácter disponible, que en esa transacción podría llegar a remediarse, repararse, indemnizarse y mitigarse los daños. Bien. Sí, entonces dentro de un mismo hecho se pueden generar dos consecuencias, un daño ambiental puro y un impuro. Entonces, judicialmente se podría, gestionar lo que es el daño ambiental impuro, por lo que es disponible. ¿Y qué pasa con el daño ambiental puro? Supuestamente sí tendría que irse a la vía judicial. Es una gran pregunta. En realidad, el camino que se abre cuando hay una afectación al ambiente no está completamente claro. Porque una afectación al ambiente debería ser defendida
por el procurador del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, él hasta la fecha no ha generado una acción judicial de responsabilidad civil por daño ambiental para resguardar el ambiente. Sin embargo, lo que sí se acciona es un procedimiento sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que perseguirá determinar la responsabilidad administrativa del infractor, presunto infractor, perseguirá emitir, dictar medidas preventivas, medidas cautelares, medidas correctivas y resolver esta controversia sobre el ámbito ambiental y sobre la materia de afectaciones a bienes disponibles como propiedad, por ejemplo, los animales muertos en un derrame o la propiedad propiamente, podríamos resolverlo vía una transacción extrajudicial. Sin embargo, si estamos hablando de afectación a una cultura, ¿no?, a un pueblo indígena, ¿no?, cuando destruyo un camino ancestral, cuando destruyo una cocha por contaminación o un río, afecto directamente a la cultura local, porque de repente este era un pueblo de pescadores, un pueblo que vivía sobre el río. Entonces allí la dinámica también sería probablemente judicial, porque en una transacción extrajudicial no tengo las garantías suficientes como para poder asegurar que el infractor, normalmente una empresa extractiva, va a darle toda la información suficiente al pueblo indígena afectado o a la colectividad para que él pueda resolver esta controversia de una manera equitativa para ambos. Además, ténganse en cuenta que de repente el pueblo indígena o la colectividad afectada no cuenta con la asesoría adecuada y probablemente este acuerdo sea inequitativo. Y Ana me mira dubitativa. ¿Eso ha ocurrido?, me dirá con su mirada inquisitiva. Y yo le diré franco que sí. Se llama primer pleno casatorio civil y allí es donde a pobladores de Choropampa, el infractor que contaminó con mercurio la tierra de esta comunidad, les indemnizó con 3.000, 5.000, 16.000 y hasta 20.000 soles por afectaciones a su salud individual y a su salud colectiva y a su propiedad que duraría toda una vida. Ahí está el peligro, mi estimado Piero. Por eso es mejor que sea dentro de un proceso judicial, por eso es mejor que sea con la cautela de una autoridad como la Defensoría del Pueblo. Y entonces uno descubre que cuando empieza a investigar el contenido de un derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, se encuentra en que tiene un as que es el titular, la sociedad en general. El ambiente degradado no es de la comunidad afectada directamente, sino de todos los peruanos, de todos. Y por otra parte tiene un as un poco individual ya cuando se refiere a la vulneración indirecta que se produce con la contaminación de derechos fundamentales, como la vida, como la salud, como la propiedad, etc., como la cultura de la población autóctona, indígena o nativa. Entonces hay que distinguirlo para poder resolver los conflictos socioambientales. Si no, vamos a tener un problema como el que se suscita en el ámbito de la Oroya, donde los voladores, que son trabajadores de DOERAM, reclaman que la empresa siga funcionando porque le da trabajo. Entonces uno diría, esta población, así sea que el 100% diga que funcione la fábrica, aún contaminando con plomo el lugar, ¿tendría ese derecho? Y la respuesta sería que no, porque el ambiente que se contaminaría no es de ellos, es de todos los peruanos. Usted, Ana, cuando pase rumbo a Huancayo, pasará seguro por la Oroya y se contaminará. No es que la gente acá quiere que funcione esto en condiciones insostenibles social y ambientalmente, no. Entonces hay que identificar
dentro de este derecho adecuado para el desarrollo de la vida, que haya un interés jurídicamente protegido de naturaleza colectiva y hay otro interés jurídicamente protegido de naturaleza individual, puntual, específica. Y allí entramos a un caso interesante, que es el que comentábamos sobre el caso de Cordillera Escalera. Lo que ocurrió en este caso es lo siguiente: se establece un lote de hidrocarburos, que es así como se denomina un espacio geográfico que se destina a la exploración y explotación de petróleo o gas, y posteriormente se establece un área natural protegida de carácter regional que se llama Área Regional Cordillera Escalera. ¿Sí? Esa área regional de Cordillera Escalera tenía entre sus fines, sus objetos de conservación, preservar determinadas especies de osos, de mariposas, de reptiles, de aves, que mi estimada Daisy, la actividad de explotación de petróleo podría poner en riesgo. Y entonces tengo aquí un problema de fondo, que es primero la conservación para el Estado peruano o la explotación del recurso natural del petróleo. Esa es la primera pregunta que uno se debe hacer para desarrollar un país. ¿Cuáles van a ser mis prioridades en actividades productivas? ¿Y cómo compatibilizo con la conservación? Y entonces conversábamos acá con nuestra estimada delegada Daisy. ¿Qué veía ahí? Y Daisy veía de una simple mariposa. En cambio Charlotte decía: veo una belleza increíble de ese animalito, doctor. Es más, veo el ojo de una serpiente que debe servir para alejar a las aves que se comen la mariposa. Yo, doctor, pagaría por ir a ese mariposario. No, Charlotte, no es mariposario, es la naturaleza. O sea, la vas a ver al aire libre y de repente se te posa y puedes coger. ¿Cuánto pagaría muchos turistas por tener esa experiencia? Edith, ¿me equivoqué? Edith, diría, es una experiencia mágico-religiosa, pero es increíble lo que podría ser que las mariposas estén cerca de mí. Experiencia que muy pocos han vivido y que es increíble. Entonces, si la explotación de petróleo pone en riesgo a esa diversidad biológica, deberíamos pensarlo. Entonces por ahí sale su compañera, que me recuerda su nombre, Analí. Dice: doctor, esas mariposas también hay en Loreto, podemos exterminar, no hay ningún problema. ¿Podemos exterminar una especie? Analí, ¿podemos desaparecerla de la faz de la tierra, de esa zona, porque la figurita está repetida? Es una pregunta interesante, ¿no es cierto? Hay que ser un poco prolijo, porque eso es lo que va a ocurrir en la vida. No vamos a poner a pensar. Entonces, en este caso, el tribunal hace referencia a lo que para él es un ambiente adecuado al desarrollo de la vida humana y de otras especies. ¿Y qué hace? Hace una recopilación de lo que había dicho antes en su jurisprudencia. Y este concepto se mantiene hasta la fecha. Vamos a recordarlo y vamos a analizarlo. Y si ustedes están de acuerdo, vamos a criticarlo. Dice el Tribunal Constitucional que se ha establecido este derecho en dos facultades. La primera dice que es el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.
Y la segunda es el derecho de preservar ese ambiente sano y equilibrado. ¿Qué quiere decir el tribunal? Quiere decir que el Estado te reconoce a ti, Jonathan, y a ustedes como colectividad el derecho a disfrutar de un ambiente que pueda permitirles el desarrollo de su personalidad y otras formas de vida. ¿Sí? Se te reconoce ese derecho, pero además te reconoce que tienes garantía de gozar de ese derecho. ¿Cuáles son esas garantías? Pero acciones judiciales, acciones administrativas, acciones civiles, probablemente acciones penales, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, políticas ambientales, ¿no? Ordenamiento territorial, certificación ambiental, entes de custodia del ambiente como el OEFA, el ANA, el CERNAM, el CERFOR, etc. Entonces, te reconoce el derecho, pero también te reconoce la garantía para que tú puedas, mi estimada Ana, gozar de ese derecho, a ese ambiente adecuado, yo digo, para que puedas vivir dignamente. Así prefiero definirlo, para que puedas vivir dignamente. Y continúa, en su primera manifestación comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan en interrelación de manera natural y armónica. ¿Qué elementos se refiere el tribunal? El suelo, el aire, el agua, la diversidad biológica, el ecosistema como tal, su funcionalidad, pero también elementos humanos, ¿no es cierto? También elementos culturales. Todo eso tiene una funcionalidad. Cuando se quiebra esa funcionalidad, es que decimos que es afectado el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida. La intervención del ser humano, ojo, no debe suponer en consecuencia una alteración sustantiva de la indicada interrelación. En suma, se debe tutelar del ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad. De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría así, carente de contenido. Entonces, el tribunal dice: tienes derecho a gozar de un ambiente adecuado para desarrollar tu personalidad de manera digna, pero también tienes derecho a las garantías que el Estado te debe brindar para que eso pueda producirse, para que eso pueda ocurrir. Lo que significa legislación ambiental suficiente, lo que significa tutela, la justicia ambiental, lo que significa entes fiscalizadores, entes evaluadores, etc. Sobre el segundo acápite dice: se ha establecido que el derecho a la preservación de un ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza también a los particulares, particularmente a aquellos cuya actividad económica incide directa o indirectamente en el ambiente. Esta obligación a preservar el ambiente, a conservarlo, es del Estado que tiene que garantizar. Pero también es una obligación que se puede exigir frente a terceros, a particulares, como empresas extractivas, como empresas productivas, o como cualquier agente que pueda contaminar. Aquí hay que tener claro algo. La afectación al ambiente en buena cuenta implica alterar una de las funciones naturales que tienen los diferentes ecosistemas y los diferentes elementos del ambiente. Alterar y afectar gravemente el ambiente significa que el daño que le genere le va a impedir autorregenerarse, le va a afectar su capacidad de resiliencia, que es la normal resistencia que el ambiente tiene a determinados impactos negativos. Por ejemplo, usted puede contaminar un poquito un río y este río vuelve a limpiarse solo, ¿no es cierto? Sin embargo, si usted le echa
determinado material contaminante que hace imposible que se recupere en un periodo razonable, entonces has afectado gravemente el ambiente. ¿Cómo podría demostrar eso? Cuando no puede recuperar su calidad en el estado en que se encontraba antes de la contaminación. Cuando, por ejemplo, un río contaminado por petróleo no puede ser idóneo para ser tomado como agua de consumo humano. Si no puede llegar por sí solo el ecosistema a ese estado, entonces diré que se ha afectado el ambiente como derecho. Este es el concepto del Tribunal Político. ¿Qué faltó decir acá? Faltó decir quién es el titular de este derecho. Y yo les pregunto, Charlotte, ¿quién es el titular del derecho a un ambiente adecuado para la vida? Todos, la sociedad, la nación, el pueblo. Y es importante decirlo, porque Edith, normalmente uno atribuye esto a toda persona. Así dice el artículo 1 de la Ley General del Ambiente, cuando debió decir toda sociedad, o la nación, o el pueblo. Este es un derecho colectivo, lo hemos dicho, y además es un derecho transgeneracional. No es solo de nosotros, es de las generaciones que vienen. Este es el caso de Cordillera Escalera, que nos ilustra sobre el contenido de este derecho. Pero lo ahorré leerse unas 20 jurisprudencias del tribunal que dicen todo sobre el derecho a un ambiente adecuado para la vida humana y no humana. Sí, respecto a esta sentencia, ahí de quién cobra la demanda, creo que es solamente un señor, don Bustamante, yo decía. Es interesante su interrogante porque esa persona que la interpone es en representación de una comunidad y es auspiciada por el gobierno regional de San Martín. Y por ahí también se encontraba una organización no gubernamental. Entonces, recordemos un elemento interesante, mi estimado Piero. En 1990, cuando se aprueba el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿quién era legitimado para interponer una acción en resguardo del ambiente? Cualquier persona. Era un principio. En el 2005, cuando se aprueba la Ley General del Ambiente, ¿quién es el legitimado para interponer una acción para proteger el ambiente? Cualquier persona. Así que su pregunta, Piero, es si una sola persona, como mi estimada estudiante Charlotte, puede interponer una acción de amparo ambiental por todos nosotros. La respuesta es que sí. ¿Cómo puede decidir ella sobre el destino de un bien tan importante? Yo la veo todavía aprendiendo, dice Piero. No, es que ella lo hace por todos nosotros y será el juez quien tiene la obligación, lo veremos, de actuar todo medio probatorio para determinar si hay una afectación o no del ambiente. Esto es la aplicación del principio de prevención en materia jurisdiccional que veremos más adelante. Sin embargo, hay que decirlo, Analí, hay que decirlo, los espacios naturales, las áreas naturales protegidas, tienen funciones. Y usted yo también me mira incrédulo. ¿Qué funciones, doctor? Yo le respondo. Las funciones de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, son las siguientes. Regulación del clima. Si yo tengo un bosque impecable, probablemente el clima será mucho más estable. Probablemente habrá menos lluvia, porque los árboles retienen la humedad. Probablemente tendré un ecosistema mucho más estable. También tiene la función social de seguridad alimentaria. Esos árboles de repente son algarrobos, mi estimado. Ana, ¿has visto alguna vez un equino, un caballo? No. Pero por favor, lleve la parque de ahí.
estimada Analí, los caballos pueden comer el algarrobo, por lo tanto es un alimento que puede ser el algarrobo utilizado para alimentar a los caballos. Pero también, Ana, usted también come eso como una vitamina, como una fruta. Entonces, nuestros ecosistemas proveen de alimentos. Y si empiezo a cultivar arroz o, por ejemplo, alguna árbol frutal como plátano, empiezo a tener en cuenta que el ecosistema me brinda también una fuente de alimentación. Ese espacio de bosque de repente alberga aves que son comestibles, gusanos que son comestibles, crustáceos, no me gustan, es que también son comestibles, insectos, la chicharra se come y la alimenta, es proteica. Va a invitar a usted, Charlotte, ya que usted está inquieta. Se come. Las hormigas se comen. Entonces, provee de alimentos. No es que si yo no como, yo como pollo a la brasa, yo como, bueno, usted. Pero si viviera en un espacio donde la naturaleza le provee los recursos y es gratis, yo creo que se acostumbraría. Como un pueblo indígena lo hace, como una comunidad nativa, y otra función, la protección de cuencas. La cuenca es el lugar donde de alguna forma se protege el recurso hídrico, las aguas, ¿no? Es un lugar donde se depositan muchas aguas, distintos ríos. Si yo tengo limpio ese lugar, el agua de los ríos que viene abajo será limpia. Si yo la contamino, los ríos que de allí se derivan serán contaminados. Y aquí tenemos funciones reguladoras, funciones ambientales, funciones económicas, funciones sociales, funciones productivas, funciones portadoras. Todas son funciones que proveen un espacio protegido. ¿Qué es una función portadora? La recreación y el turismo. O sea, el bosque existe allí, pero de repente Ana, que no conoce los equinos, se va a visitar el bosque para conocer los árboles y termina avistando aves, y termina avistando mariposas, y termina avistando cosas que le encantan como un oso de anteojos. Turismo y recreación. ¿Eso genera un ingreso económico? Sí. Si destruye el bosque, ¿voy a tener ese recurso? No. ¿Voy a tener ese placer y disfrute? No. Entonces, en el fondo, a veces, el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida también entraña el derecho a poder desarrollar turismo, una actividad económica y recreacional. Ahora, doctor, entonces está reconociendo que en todo caso ese ambiente natural sí puede ser aprovechable económicamente. Doctor, su nombre. Ya Osorio. Entonces, Ya. ¿esto por qué? Porque la ley forestal y fauna silvestre, conjuntamente con la ley orgánica para el aprovechamiento de recursos naturales, establece que mediante concesión, autorizaciones o permisos se establezca el aprovechamiento económico. Ahora, esas actividades turísticas, recreativas, que se entregan vía autorizaciones, permisos o concesiones, ¿no? También van a generar su impacto ambiental. Obviamente va a ser menor a una actividad extractiva, sea la petrolífera, la que se ha mencionado, pero van a generar su impacto. Por eso que también estos titulares deben cumplir las condiciones ambientales. Pero yo digo, ¿no? Sabemos que la protección del ambiente es ante todo, pero si ese espacio va a ser aprovechable económicamente, porque van a generar recursos, la recreación turística y todo, pero eso no va a ser tanto como lo puede ser una actividad petrolífera, ¿no? Ahí vamos a llegar ya, no seas impaciente, tú siempre la ansiedad te gana. Ya vamos a llegar al punto de la controversia en sí. Lo que yo tengo que demostrarles en este momento es que el ambiente, la conservación del ambiente, tiene una utilidad. Sin que eso quite mérito a que el aprovechamiento de petróleo mineral también lo tiene. Pero hay que conocer primero lo que no conocemos, porque ya sabemos que el mineral tiene valor en el mercado internacional, y el petróleo también, y el gas también. Pero la mayoría no sabe que ese ecosistema tiene un valor ambiental, un valor que se denomina ecosistema.
Por ejemplo, captación de carbono. Si no hay captación de carbono, entonces tengo un ambiente más degradado y el cambio climático se acelera. ¿Qué es captación de carbono? Que los árboles vayan creciendo y hacen la fotosíntesis y limpian, ¿no es cierto? Obviamente el aprovechamiento forestal es útil porque el árbol que me capta mayor cantidad de carbono es el árbol que es joven, que están haciendo. Cuando ya llega a su etapa adulta, ya no capta tanto carbono como cuando esté en crecimiento. Entonces ahí entra el aprovechamiento sostenible y dice, vamos a sacar unos cuantos árboles y vamos a hacer replantación de árboles, vamos a hacer reforestación y hacemos un desarrollo sostenible. O sea, el hecho que yo le diga que espacio protegido tiene una protección no quiere decir que no pueda ser productivo. Podría serlo, pero primero hay que conocer por qué tal y como está tienen utilidad. Por ejemplo, tenemos la satisfacción de necesidades de recreación sin hacer nada, mi estimado ya. Por 500 años ese bosque me puede producir una utilidad económica. Sin embargo, el petróleo por 30 años y se agota y después ya no va a haber más. Entonces, de repente, si la carrera es de corto aliento, quizás pueda tener muchos recursos en un espacio pequeño, pero a futuro no los voy a tener. Entonces, mientras este es un recurso natural renovable, el otro no es renovable. No le estoy diciendo que elija sobre uno u otro, sino que eso nos pone a pensar qué como país voy a decidir apostar, por este recurso renovable o por este recurso no renovable. Y ahí es interesante determinar lo que decía mi estimada Ana. Esta figurita está repetida, de repente este árbol lo tengo como muestra representativa en otro lado, esta mariposa en otro lado, este oso en otro lado, y como país digo, ya no necesito más de este especie, mejor aprovecho petróleo, mejor aprovecho mineral, y literalmente extermino a la especie. Es una decisión que como país la tomamos, consciente o inconscientemente la tomamos. Sin embargo, para poder determinar si una actividad petrolera o minera o cualquiera es compatible con un espacio protegido, tendré que determinar criterios. ¿Qué criterios? Aquí ya va parte de la respuesta que usted quiere. Primero, singularidad y trascilencia del ecosistema. Si el ecosistema es único, entonces si exploto el petróleo o el mineral, voy a destruir algo que no voy a tener en otro lugar. Eso impediría la explotación del mineral o del petróleo, porque el mineral y el petróleo lo puedo encontrar en otro lado, pero esta especie, este ecosistema es único. Como usted llama, usted es único. Imagínense encontrar otro llano en el Perú, no hay. Igual hay especies que solamente existen en ese lugar, Frank. Entonces voy a tener que tomar la decisión de no explotar o asumir el exterminio de esa especie, pero conscientemente. Claro, ¿tenemos derecho a exterminar una especie como especie humana? A mi criterio, éticamente no, pero entre comillas, legalmente quizás pudiera ser que se sostenga. Por el interés general de la sociedad hay que explotar petróleo y mineral, no importa que extermines unos cuantos especímenes para siempre. Si es que no es singular el lugar, si es que el lugar tiene capacidad de resiliencia, o sea, de recuperación, podré explotar petróleo o mineral. Entonces, la conservación será compatible en aquellos lugares donde puedo conservar la especie porque puede resistir la explotación de la actividad productiva sin desaparecerla. Y además, si es que no la pudiera resistir, no es una especie única, hay otras repetidas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un extremo, lo que no conoce Ana, un caballo. O sea, el caballo se por todos lados, entonces se acaba esta especie, este caballo que es común, no pasa nada, porque hay otros en otro espacio del territorio nacional, o el mundo, ¿no es cierto? O, ejemplo también genérico, las palomas esas que vuelan por todo Lima. Si se exterminan unas cuantas en la explotación de una actividad, evidentemente no habría mayor afectación porque hay muchas más, ¿sí? A eso se refiere este criterio. O sea, no estamos diciendo que no vamos a hacer aprovechamiento de recursos naturales, sino tengamos en cuenta dónde lo vamos a realizar y qué especie se va a afectar.
Siguiente criterio, el valor social del patrimonio natural. Si para la población ese patrimonio natural, de repente regional como Cordillera Esmeralda, es de importancia, tendré que valorar. No puedo pasar por alto el valor social. Caso emblemático, mi estimado. A ver, Conga. Conga, las lagunas que se iban a afectar, mi estimado, ya tú lo sabes bien, son lagunas que tienen heces fecales, que no son aptas para el consumo humano, que no vive ningún pez adentro porque están tan contaminados que si viviera uno muriera al instante. Pero entonces, ¿por qué lo quiere conservar la comunidad campesina estas lagunas? Porque les otorgan una belleza paisajística al lugar que no la tendría. A veces algunas lagunas donde usted ha ido de repente, Franco, a Yanganú, usted no se echa a bañarse, ni se lanza ahí a hacer champuzones, no sé. Simplemente quiere pasear, ¿no es cierto? Y hay lugares donde no necesariamente hay vida, pero hay una belleza. Segundo, para la cultura local, así estén contaminadas, son mis lagunas. Y para mí son intangibles. Y el caso emblemático ya es Conga. O sea, el valor social que le han dado a estas lagunas no es el valor de utilidad de agua de consumo, sino es el valor cultural. Eso es parte de mis apus, eso está parte de mi territorio ancestral, eso es mío por generaciones. Yo no le voy a entregar a la generación que viene un reservorio de agua así grandote, artificial, en vez de entregarle lagunas. Yo no me siento capaz como comunidad campesina de otorgar reservorios artificiales y no las lagunas así estén en pésimas condiciones. Es un tema cultural que tendré que valorar. No, ya no sé, eso no va a tomar en cuenta. No tomes en cuenta, entonces te pasa lo de todo. ¿Ven qué importante es? O sea, así usted quiera ir contra la corriente de la comunidad local, no va a poder siempre. Y el caso Conga es emblemático. ¿Ha podido desarrollar el proyecto la minera Yaracuacha? No. Entonces esto va más allá del tema ambiental, del tema social. Entonces hay que tener cuidado donde desarrollo la actividad productiva. Primero, si el ecosistema es singular, la resistencia del sistema a la contaminación, si las especies son o no raras, exóticas o de repente comunes, valores. Y segundo, el valor que le da la comunidad a ese patrimonio. Tercer elemento, factibilidad de asegurar el manejo sostenible del espacio protegido. Ya como jefe de espacio protegido dice, acepto que se explote petróleo, acepto que se explote minerales, acepto que se haga pesca artesanal. Tú me tendrás como jefe de espacio protegido demostrar que tienes la capacidad de supervisión y de fiscalización para que nadie deje de cumplir los reglamentos de protección ambiental. ¿Me lo puede garantizar ya? Sí, adelante. O sea, tengo que tener elementos cumplidos. No basta haber cumplido el primero, no basta el segundo, sino también tengo que tener entes fuertes de supervisión y fiscalización ambiental en esa área para que la actividad sea sostenible. Edith, ¿es suficiente? No, dice más, profesor, queremos más. El último elemento. La viabilidad de las actividades sostenibles persistentes. ¿A qué se refiere eso? De repente en el área hacían desarrollo de turismo rural, vivencial. Ponen la actividad de explotación petrolera y ya no se puede hacer porque a la gente no le gusta ver cómo explotan petróleo. Por lo menos todavía no hay turismo de petrolero. No hay. Usted se ríe, pero en Chile hay turismo de las minas. La gente va a visitar las minas. Todavía no está la gente haciendo cola para visitar pozos de petróleo. O las salitreras. O las salitreras. Todavía no hay un público para eso. De repente en el futuro sí. Pero de momento no. Entonces tendría que hacer esta actividad de explotación de petróleo, de minerales, o lo que fuere, compatible también con las actividades preexistentes, porque hay gente que vive de otra actividad. O sea, por ejemplo, entonces, ganadería, dice su compañero, claro. De repente los pastos que estaban ahí naturales, donde estaban pasando el ganado, ahí van a explotar el petróleo. Tendré que generar una solución, compensaciones, indemnizaciones
o trasladar a esta gente a un lugar donde pueda desarrollar sus actividades. Entonces lo que le estoy diciendo es, esto de desarrollar actividades económicas, productivas, no es cosa fácil. Por lo menos en espacios protegidos tendría que tomar esos tres criterios. Si eso se da, principio de proporcionalidad, principio de ponderación, podemos permitir la actividad. Si es que eso no se puede cumplir, ya no lo vimos. Tendríamos que al menos cumplir esos criterios. Ya va a agregar un criterio más. Adelante ya. Tal vez no ahora, pero en un futuro, tal vez no muy lejano, en el que la tecnología avance o la tecnología sea mejor para estas actividades, se podría respetar todos esos principios, todos esos valores conjuntamente con la actividad. Yo le pongo un caso, en Canadá y en Noruega, me parece, hay minas al costado de las ciudades más importantes, y lo que diferencia, bueno, esas actividades económicas con las que tenemos acá es el nivel de tecnología, que no contamina, que permite que la actividad se desarrolle sin causar ese impacto ambiental, ¿no? Pero ahí ya una pausa, un stop. En realidad no es la tecnología, en realidad es el tercer elemento o criterio que puse. El tener viabilidad, ¿no es cierto?, en la autoridad estatal que pueda tener manejo del desarrollo de esa actividad, o sea, tener entes fiscalizadores y evaluadores eficientes. Si tú tienes entes evaluadores y fiscalizadores eficientes, te van a exigir la máxima tecnología posible. Claro. Y no solo eso, sino que van a fiscalizar que cumplas. Entonces, el tercer criterio que se puso acá, que es la viabilidad de la actividad, implica tener un ente estatal fuerte. De repente no tendrá super tecnología, pero si tiene una supervisión y fiscalización adecuada, probablemente los accidentes o errores en el manejo de la actividad productiva sean mínimos. No es el país, en realidad es la institucionalidad. Eso es lo que cambia. Nosotros tenemos una institucionalidad que sea garante de los derechos ambientales, indígenas, sociales en el Perú. Es una pregunta que responderemos al final del curso. Todavía es muy pronto para decirles si sí o no. Pero una pausa adicional, mi estimado Jan, siempre tan preguntón. En la vida real, lo que el Tribunal Constitucional no dijo ni desarrolló y debió hacerlo, mi estimada Ana, Daisy, ¿qué cosa fue? Que para poder desarrollar una actividad hidrocarburífera petrolera tenía que existir primero una opinión de compatibilidad de la actividad de petróleo con la actividad de conservación del ente rector en espacios protegidos, que en ese momento era INRENA y hoy día es SENA. ¿Sí? ¿Con esa opinión compatible podría operar la empresa petrolera, mi estimado Piero? Sí. No. Gracias por contradecirme. No, porque lo único que está diciendo el INRENA, entonces, y hoy día es una vez, me parece que eventualmente si esas actividades petroleras no deberías afectar la conservación, pero solamente eso me parece. Cuando tenga la concesión otorgada y determine de qué forma vas a explotar el petróleo analí, recién voy a poder darte una opinión previa favorable para poder desarrollar la actividad. Entonces, lo que el tribunal no sabía era de que había una etapa previa de compatibilidad, que es una planificación general, genérica, donde lo que se tiene solo es un estudio de factibilidad, y otra posterior cuando se entrega la concesión y cuando ya están a punto de hacer la actividad le piden un estudio de impacto ambiental, y dentro del estudio de impacto ambiental el entonces INRENA, hoy SERNAC, opina si va o no ya en este caso en concreto la actividad. ¿Se da cuenta? Entonces, dicho eso, vamos a algo muy técnico pero importante, Charlotte. ¿Qué dice la normatividad actual, mi estimado Frank? ¿Y cómo aplicamos?
Porque lo que está en cuestión, mis estimados sanmarquinos, es lo siguiente. ¿Tiene derechos adquiridos la petrolera porque fue antes que el área natural protegida? ¿Sí o no? El Estado le prometió a él primero explotar el petróleo y le está fallando. ¿Puede defenderse la petrolera? Esa es la pregunta. Vayamos a contextualizar. Para que pueda explotar, tiene que tener opinión de compatibilidad y opinión previa favorable. La delimitación del lote, la negociación de los contratos de actividades hidrocarburíferas, así como la suscripción del contrato, debió tener una opinión de compatibilidad del Senado. Cualquiera de esas. Era como un recuerdo de que posiblemente podría ser que haya actividad petrolera, posiblemente, pero todavía no te puedo decir porque no tengo nada concreto. La actividad de exploración y actividad de explotación en concreto podrían tener opinión favorable, sí. Si la hubieran tenido, el estudio de impacto ambiental lo hubiera autorizado. Eso no tenía. Eso no tenía la petrolera del lote 103. Por eso no podía explotar, porque no tenía un estudio de impacto ambiental con opinión previa favorable del entonces INRENA o diría Senado. Por lo tanto, el tribunal debió dirimir este asunto diciendo usted no puede explotar porque no tiene opinión previa favorable de INRENA o diría Senado, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Así se acababa el tema, mi estimado Jan. No era un tema de no pobrecita la conservación. Aquí es un tema técnico. Claro, lo que pasa es que en este Formal. caso el TC adolece de todo el conocimiento que tú estás diciendo. O sea, no basta la concesión, porque ya quedó en la clase pasada que la concesión solamente te otorga ciertas facultades para realizar, en este caso, la exploración y explotación, ¿no? Pero que está sujeta a otras limitaciones de carácter ambiental. Tienen que ser aprobadas. Así es, está sujeta a otras. Justamente debido a que Jan se interesó el tema, hice este cuadro, solo para él y para ustedes también. Donde abajo, que debe decir dedicado a Jan, dice derechos adquiridos. En la delimitación del lote de petróleo, mi estimada Daisy, ¿existen derechos adquiridos por parte de la petrolera? No, porque no ha sacado ningún hidrocarburo. En la negociación del contrato, tampoco. En la suscripción del contrato, ya firmó el contrato, Ana, ya lo firmó. ¿Tiene derecho a algo? No, porque en sus fuentes se encuentra el petróleo. Lo que tiene, como bien nos han puesto acá, son derechos obligacionales. O como bien lo estamos poniendo ahí, derechos expectaticios, pero no un derecho real. Por lo tanto, no tiene derecho adquirido. Sigamos avanzando. Cuando le aprueban los estudios de impacto ambiental, ¿tiene derechos adquiridos reales? Tampoco, porque lo que me han aprobado es una certificación ambiental para extraerlos. Ni el estudio de impacto ambiental de exploración ni el de explotación me da derecho todavía a las propiedades. Y continúo. La propia actividad de explotación ya en marcha me da derechos adquiridos sobre el petróleo, sí. Otra hubiera sido el escenario si la empresa estaba explotando ya el petróleo, ya tenía todas las certificaciones ambientales y uno quería chantarle, imponerle un espacio protegido. Pero aún así hubiera sido el derecho adquirido, en todo caso, la propiedad de lo ya extraído y no lo que está en su fuente, porque lo que está en su fuente aún no pertenece. Efectivamente, claro. Ahí habría un debate, ¿no es cierto? Porque ya me es accesible. Yo lo estoy extrayendo, ya me es accesible. Claro, pero los pozos. Exacto. Claro, ya tengo la reserva, son mías. Ahí ya son, porque yo tengo acceso a eso. Llegué a la fuente y las extraigo. Claro, ahí es. Entonces, ¿ven la diferencia? Entonces, en el derecho ambiental, uno descubre que hay que ser multidisciplinario, porque de lo contrario no puede resolver el caso. Este tema no se resolvía necesariamente por derecho ambiental, sino por derecho de contratos. O simplemente
aplicando la legislación sobre opinión técnica favorable del RENA entonces y el SERNAP. Este caso de Cordillera Escalera es muy interesante porque desarrolla el derecho al ambiente adecuado para el desarrollo de la vida humana y dice: participa tanto de las propiedades de los derechos racionales, libertad negativa de no dañar el ambiente, como los derechos prestacionales, libertad positiva de evitar, proteger y o reparar los derechos inevitables que se produzcan. Y sigue de luego delimitando todos los derechos que se derivarían de un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida. Y claro, fija uno interesante: el derecho a la reparación de los daños, que en la Ley General del Ambiente no estaba, pero que el tribunal dice que está incluido. Si el Estado ha llegado tarde para cautelar tu ambiente, tiene que reparar, tiene que remediar y eventualmente tiene que indemnizar. ¿Sí? Y es que para el tribunal, de lo contrario, sería abusar del principio contaminador-pagador. Podría terminar por patrimonializar relaciones y valores tan caros para el derecho ambiental. En ese sentido, si el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se desarrolle en un ambiente sano, esto sí puede exigir al Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que sea posible. Lo que me está diciendo acá es que el valor económico no es tan importante como los derechos fundamentales de los seres humanos. Que no puede ser que una empresa diga: ¿cuánto es? Yo te voy a pagar por toda la contaminación. Eso no quiere decir internalización de costos. Eso no quiere decir contaminador pagador. Eso es afectación directa a derechos humanos, derechos fundamentales. El tribunal dice: se puede desarrollar actividad económica en tanto no se afecte derechos fundamentales, ambientales e indígenas. Esto es interesante porque el tribunal lo dice claro. Si quisiéramos leer un poco más analíticamente el caso en cuestión, yo le recomiendo, por favor, dar lectura a el artículo que se ha alcanzado sobre la superposición de actividades petroleras en espacios protegidos, donde estas cosas que hice específicamente para allá están escritas. Ya pensé en ti cuando estaba escribiendo ese artículo. Muchas gracias. También aquí se consagra un concepto, estimada Ana, que es la constitución ecológica, que no es otra cosa para el tribunal que la protección al ambiente, que la protección a las personas de la contaminación ambiental, que la protección al desarrollo sostenible, entendido como equilibrio entre aspectos sociales, ambientales y económicos. La conservación no quiere decir su desarrollo. La conservación no quiere decir que no pueda desarrollar actividades productivas. Quiere decir que las desarrolle de manera sostenible, que es otra cosa. No se confundan que el derecho ambiental no es el derecho de no tocar en la naturaleza, sino de trabajar con la naturaleza para que sus funciones se mantengan mientras el ser humano aprovecha sus recursos naturales. Son cosas diferentes. Seguramente habrá casos en los cuales será intangible la selva, pero incluso en los parques nacionales hay una zonificación de la especie protegida que te permite intervenir. O sea, es una gran falacia al decir que un parque nacional es intangible. Caso emblemático, he visto ojos con cara de que te gusta el Huancará. El Parque Nacional del Huancará, Charlotte, es un área intangible. Y ustedes cuando han visitado, ¿han visto que es intangible? ¿Han visto que es intangible? No, hay desarrollo de actividades de todo tipo. Es la marcación, como pueden ver.
No, pero además, esta área protegida está aún así rodeada de una zona que se denomina la zona de amortiguamiento. Eso es lo que protege aún más la área protegida. Es interesante lo que plantea su compañero porque lo que está siempre empujando a la clase es a que conozca más. Un área natural protegida tiene a su vez un espacio que le llaman buffer o colchón que lo rodea como un círculo. A esa zona se denomina zona de amortiguamiento. Esa zona de amortiguamiento sirve para proteger al espacio protegido de actividades económicas que lo puedan afectar. Antes que toques el área no protegida, tendrás que tocar esta zona de amortiguamiento. ¿No es cierto? Entonces el área está bien protegida. Pero esa zona de amortiguamiento tiene actividad económica. Eso sí tiene. Requiere opinión. Sí, exacto. Opinión técnica del SENAP. Pero ahí no se exige que sea favorable. Ojo. Opinión. Claro que obviamente, mi estimado, si no es una opinión favorable, tú tendrás que adecuarte a lo que te dice el Senado. O sea, a pesar que no dice que sea necesariamente favorable, usualmente las actividades allí trata de seguir las recomendaciones del CERNAP para ser compatibles con la conservación de esta zona de amortiguamiento que puede servir de corredor, de conservación de corredor biológico. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que de repente aquí tengo un espacio protegido, aquí tengo otro espacio protegido, sus zonas de amortiguamiento se juntan, se tocan, y usted entenderá, mi estimado Piero, que los animales no dicen, aquí, hasta aquí nomás se le puede prender 2 años, me regreso. No hacen eso, Natalia. Lo que hacen es cruzar y se van, ¿no es cierto? Bueno, cuando salen del espacio protegido, están en la zona de amortiguamiento y están en lo que se denomina corredor de conservación, porque es el camino para entrar a otro espacio protegido. Entonces, las zonas de amortiguamiento en algunos casos sirven como corredores de conservación. Eventualmente, hay que decirlo, un espacio protegido no va a preservar, a conservar toda la diversidad biológica, porque esta puede salir. No hay rejas que impidan que salga. Por eso es que se generan corredores de conservación, que no tienen una protección legal, sino tienen una protección de política ambiental. No, política ambiental, criterio de la municipalidad, criterio del gobierno regional. Ahora quiero comentarles otro principio que es capital, muy importante, y ante Jonathan va a ser una interrogante. No te voy a contar del Parque Nacional de Huascarán, ¿qué actividades rompían la intangibilidad de esa? Muy bien. El Parque Nacional de Huascarán tiene actividades mineras, tiene actividades ganaderas, tiene actividades turísticas altamente intervencionistas de los paisajes naturales. Técnicamente, el Parque Nacional de Huascarán no debería ser un parque nacional, sino una reserva nacional, porque está altamente intervenido. Es más, tiene pueblos enteros dentro. Y un parque nacional usualmente no tiene población adentro, sino tiene diversidad biológica. Este es el caso del Parque Nacional de Huascarán. Es un parque formalmente, pero materialmente se comporta y funciona como una reserva. Las reservas nacionales sí tienen una alta intervención humana y preservan diversidad biológica. El Parque Nacional del Manu, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Hay gente dentro? No, es una zona de selva virgen, donde hay una serie de diversidad biológica que ha sido filmada en muchos documentales, donde usted no ve a una persona humana por ahí caminando. Eso sí es un parque nacional, stricto sensu, materialmente hablando y no solamente formalmente hablando. Por eso le decía que no todo lo que dicen que es un espacio protegido de carácter intangible lo es. Hay algunas cosas que solamente lo son en el papel formal. Es decir, puede cambiar su denominación en el tiempo de acuerdo a las circunstancias sociales o económicas que se den. Podría cambiar y hacer una recategorización. Sin embargo, por la publicidad que tiene el Parque Nacional de Huascarán y nadie está descontento con el nombre, lo van a mantener probablemente en esa condición por muchas generaciones más. No debe cambiar.
no debería, porque cuando yo quiera pedir un permiso, me van a tratar como una área intangible cuando no lo es. Ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? Si voy a hacer una hidroeléctrica, no podría hacerlo dentro, ¿no? Un represamiento de agua, no, es que esto es intangible, no puedo tocar. Y en realidad está tan intervenido que uno encuentra que hay muy pocas cosas que podamos decir que son de especial consideración. Una cuestión importante, me pregunto, es la siguiente. Yo puedo defender el ambiente y proteger mi ambiente, Charlotte, si no tengo información. Nuestra compañera, ¿cómo se llama? Vanessa. Vanessa, tú puedes dar tu consentimiento en la intervención del ambiente de tu comunidad sin información. No. Entonces, para poder ejercer una protección efectiva como ciudadano y como Estado, tengo que tener información suficiente. Y para eso, el artículo 2 de la Ley General del Ambiente me ha creado un derecho, que es el derecho al acceso a información pública ambiental, que podemos dividir en dos tópicos: la que tienen las entidades estatales y la que tienen los particulares. La que tienen los particulares se puede identificar en los estudios de impacto ambiental o con relación a los impactos negativos que genera su actividad al ambiente. De repente hay una industria que no tiene ella, pero genera polución, genera contaminación sonora. Podríamos preguntar cuáles son sus mecanismos de mitigación como comunidad. Sí. No, este es privado, este es secreto comercial, me podrían decir. Porque es un asunto en materia ambiental. Y el ambiente que estás afectando con contaminación sonora o contra tu polución, tienes que decirme cómo lo estás mitigando. A la letra dice lo siguiente, el artículo 2 de la Ley General del Ambiente: toda persona tiene el derecho de acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar directa o indirectamente el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal requerimiento. Mi estimado, a ver, puedo pedirte como empresario exitoso que eres de actividad papelera, quisiera conocer cómo es que estás mitigando los impactos que genera tu actividad, porque me da la gana, así hago mi solicitud. No, me ofende, doctor, no le voy a dar. La verdad es que me lo tiene que dar porque ahí dice que es sin invocar causa. Por lo tanto, aunque pudiera ser un poco de mal gusto, uno podría decir que la quiero para mi placer personal, porque me da la gana, o porque simplemente tengo curiosidad. La tiene que dar, mi estimado Pierre. No tengo que motivar la razón por la cual quiero esa información. Y eso se hace por una sencilla razón. Imagínense, mi estimado mi estimada Nalí, que uno tenga que motivar el pedido de acceso a información ambiental. ¿Qué podría ocurrir? Le da el poder discrecional, Jonathan, a la empresa particular o al Estado de calificar. No, tu motivo no es importante. Analí, siguiente. Su motivo, Piero, no es importante. Eso no está de casualidad, está porque han ponderado. De repente hay solicitud de información abusivas, sin causa. ¿Qué puede ocurrir? Lo peor que puede ocurrir es que den información ambiental. Si yo le pongo una condicionante como la motivación, lo que puede ocurrir es que hay limitación al acceso a la información ambiental y eso va a generar afectación directa al goce de mi derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo. Se decide sin causa. ¿Esa información sobre qué? ¿Sobre ella nada más? Sobre asuntos de materia ambiental que podría acceder el INAH. Quisiera saber si su empresa ya está adecuándose a la reglamentación de protección
ambiental porque no tiene idea, ¿me tiene que informar? Sí. Pero esa información no tiene el ente fiscalizador. No, de que- solamente dígale que se agregue. Pero ¿por qué no te la podría pedir a ti como empresa? mi estimado? Ah, también, o sea, también se, pero también lo puede tramitar ahí, ¿no? O sea, no necesariamente. De todas maneras, pero es su derecho el Claro, si me poder. lo pide a mí, yo le treo, pero también la persona podría acudir a la autoridad. También. Claro. A los dos se lo puede pedir. Claro. No, ya le pides a la entidad estatal, ¿no me lo puede pedir a mí? ¿Podría decir eso, Piro? No, No, claro, pido los dos. al fin de cuentas la información ahí es. Claro. Porque de repente yo quiero comparar lo que me presenta la empresa y lo que me presenta el Estado. De repente la empresa me presenta el resumen del estudio de impacto ambiental y la entidad estatal me da el estudio completito de estudio ambiental completo, ¿cierto? Entonces, puedo pedir. Y dice, a continuación, toda persona está obligada a proporcionar adecuada y oportuna actividades la información que éstas requieran para una efectiva gestión ambiental conforme. ¿Qué está queriendo decir esta norma? Que habrá ocasión que el propio Estado no tenga información sobre un asunto que una empresa sí tiene. Y esa empresa tiene la obligación de darle al Estado esa información. ¿Me explico? Casos en los cuales no hay reglamentación de protección ambiental y donde la entidad no puede exigirle cumplimiento de un estudio de impacto ambiental, pero sí le pide información ambiental sobre cómo es que puede haber degradado el ambiente, cómo pedirlo. Turismo es uno. Turismo no tiene reglamento de protección ambiental. Tú, hotelero, ya, ¿dónde estás botando tus residuos sólidos? ¿Tú puedes decir, no quiero decirte? ¿Dónde estás botándolos? ¿En el río? Piero, ¿tú te negarías? Sí, claro, me van a generar una posible denuncia por contaminación ambiental. Artículo 318 del Código Penal. Por eso está eso ahí. Porque de repente hay situaciones en las cuales el Estado no tiene esa información. Y además para facilitar la vida de los inspectores. Si yo soy inspector de OEFA, supervisor mejor dicho, te pido la información, tú por este derecho tendrías que entregarme. No que mi abogado me dijo que guarde silencio y no entregue ninguna información. ¿Se podría aplicar ese principio? No, porque esta es una información de materia ambiental, tendría que entregar. Hay algo interesante en este derecho. La información, ¿cuándo la tienen que entregar a la ley? ¿Cuándo? Daisy, ¿cuándo? Antes de fenecer en este tópico. ¿Cuándo? Responda y todos felices. Nos retiramos a las casas. ¿En todo momento? ¿En qué plazo? ¿Se refiere al plazo? ¿En qué momento me tienen que entregar la información? En todo momento. La respuesta es muy sencilla. En su debida oportunidad. Por ejemplo, si le estoy pidiendo el estudio de impacto ambiental porque todavía no se ha aprobado y yo quiero aportar, si me la entrega después de aprobar el estudio de impacto ambiental, ¿me va a servir? No. Entonces me tendrá que otorgar el estudio de impacto ambiental o la información ambiental en la oportunidad que se la pida y más todavía antes que se adopte una decisión sobre una política pública o sobre la aprobación de un instrumento en este momento. Ahí está el tiempo. La información no me la pueden entregar cuando le dé la gana. Sí, ya hay un derecho que dice allí que tengo que entregar la información, pero yo te la voy a entregar cuando me plazca. ¿Puedo hacerlo? Claro, directamente no, pero podría eso darse a que la empresa diga, pues ahorita no lo tengo, te lo puedo dar y Bien. te pasé al final y te lo dan muy tarde, ¿no? Hay que pasar, hay una responsabilidad. Sí hay una responsabilidad porque me tendría que entregar en el momento que la solicito y cuando me es útil. Ya apunta, y con eso robamos unos minutos, a lo siguiente. Si soy una entidad del Estado, tengo un plazo legal para entregar la información, son 7 días. Claro. Y dicen, no me alcanza, ¿puedo ver una prórroga? La respuesta es que sí, 5 días. 5 días. Sumamos, son 12 días.
Concordando con lo que Piero está pensando y Charlotte también le dice al oído, el habeas data como acción constitucional se presenta cuando 10 días después de hecho el requerimiento, ¿no es cierto? Entonces podría entender que razonablemente yo aprendo una habeas data al 13º día, ¿no es cierto? Al 13º día, porque si me pidió prórroga serían 12 días. Sin embargo, ¿qué pasa en los casos en los cuales es una empresa o es un particular? Daisy, no hay plazo. ¿Qué hago? Bueno, acudo a mi código procesal civil y leo ahí que si 10 días luego de hecha el requerimiento no me entrega la información, entonces tendré la legitimidad para presentar una demanda de verdad, ¿no es cierto? Entonces, se deduce, mi estimado Jan, que el tiempo que tiene una empresa privada o particular para entregar la información son 10 días. ¿Cómo lo deduzco? Interpretación sistemática, concordada, porque luego me legitimas a mí a acudir a la vía judicial a exigirte la judicial, ¿no es cierto? Entonces, respuesta a interrogante de Jan. Y bueno, colorín colorado, nos vamos a casa. Cuídense mucho, el próximo